María. Muy buenos días a todas y todos. Es un placer darles la bienvenida a esta sesión del Seminario Permanente de Política Internacional, un espacio para el análisis y la reflexión. Antes de comenzar, queremos agradecer a nuestro director e investigador emérito del Seminario de Relaciones Internacionales, el doctor Edmundo Hernández Vela Salgado, por impulsar estas actividades dentro del marco de actividades del Seminario de Relaciones Internacionales. También extendemos nuestro reconocimiento al Departamento de Apoyo del Seminario por su labor en la planificación y organización y difusión de este evento. Hoy nos reúne un tema que refleja el poder de la cultura en las relaciones internacionales y la construcción de identidades, la industria musical de los ritmos africanos para la cooperación y promoción de las identidades culturales de África Occidental, con la participación de la pasante Mayrin Montes Vázquez. Nos encontramos en transmisión en vivo a través de la página del Seminario de Relaciones Internacionales, así que saludamos también a quienes nos siguen en línea. Antes de comenzar, daré una breve presentación de nuestra ponente. Es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en proceso de titulación por tesis, La influencia de los ritmos africanos para la cooperación de África Occidental. Okay. ¿Sí? Okay. Es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en proceso de titulación por tesis, La influencia de los ritmos africanos para la cooperación de África Occidental y la promoción de las identidades africanas. Miembro del Departamento de Apoyo del Seminario de Relaciones Internacionales, que dirige el doctor Edmundo Hernández Vela Salgado desde 2023 y participante del proyecto PAPIME, Análisis de la Sociedad Internacional hacia el Orden Mundial del siglo XXI, número 6. Realizó su servicio social en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el área de Patrimonio Histórico para el Programa de Desarrollo Cultural de la Ciudad de México de abril a octubre de 2024. Es profesora adjunta de las materias África, temas contemporáneos de África, política internacional contemporánea y del Seminario de Relaciones Internacionales impartidas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde el semestre 2025-1. Participó en las sextas mesas de análisis estudiantiles organizadas por el Seminario de Relaciones Internacionales con su ponencia titulada Cómo entender las industrias culturales de países subdesarrollados. Sin más preámbulos, demos paso a su ponencia. Escuchemos a la pasante Mayrin Montes Vázquez. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias al Seminario de Relaciones Internacionales por este espacio. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Mi tema de tesis es la industria musical de los ritmos africanos, principalmente como una herramienta de cooperación y para la promoción de identidades culturales en África Occidental, pero desde una visión donde el Estado pueda ayudar más a la promoción y la cooperación justo de estas industrias. Entonces, bueno, mi delimitación del tema es muy sencilla. Me enfoco en África Occidental principalmente. Los ritmos africanos no son un fenómeno muy reciente en el escenario internacional. Del 2010 podríamos marcar su origen. Entonces, pues mi temporalidad principal es de 2010 a la actualidad. Y los países en los que me voy a enfocar es Nigeria, Ghana y Senegal por su impacto y porque ahí es donde se ha visto una mayor presencia de los ritmos africanos. La siguiente, mis objetivos a estudiar en esta investigación, pues principalmente es cómo ha afectado la industria musical principalmente en la economía, en la política y en la sociedad. Entonces, desde la economía, ¿cuál ha sido su impacto en la cooperación regional? Desde la política, cómo se ha usado como una herramienta de diplomacia cultural
y para la sociedad, pues principalmente en el impacto de la promoción de identidades culturales dentro de África Occidental. La relevancia del tema. Bueno, principalmente yo tengo un interés sobre los estudios africanos, entonces me parecía un objeto de estudio muy interesante porque vemos que en la carrera muchas veces se deja de lado el aspecto cultural y platicando con los integrantes del seminario me he dado cuenta que actualmente el aspecto cultural ha ganado más territorio en la carrera y muchos de nosotros estamos interesados en estudiar ahora problemáticas o estos fenómenos desde el aspecto cultural. Entonces, incorporar perspectivas interdisciplinarias pues es el, el objetivo de esta investigación. Eh, Mi objeto de estudio son los ritmos africanos principalmente, eh, porque es un fenómeno que ha trascendido las fronteras, no solo dentro de África, sino que ya vemos su influencia en otras latitudes. Entonces, bueno, en África es muy importante para las culturas tradicionales la oralitura, entonces por eso decidí enfocarme dentro de los sectores de la industria cultural en la música, porque es una forma de relatar también su historia. Eh, en mi hipótesis planteo que pues, la industria musical en África Occidental sí ha contribuido significativamente a la cooperación y a la promoción de identidades, pero agregando directamente la participación del Estado en la promoción de las identidades, en aplicarlo en su política exterior y para crear lazos internacionales, puede ser un factor que ayude a el crecimiento de esta industria, no solo en beneficio económico, sino también social y político. Entonces, bueno, primero voy a exponer mi aproximación teórica sobre el tema. Entonces, es complicado definir cultura porque normalmente está muy encasillada en que se refiere solamente a las artes, a la danza, a la pintura y entonces se dejan de lado otros aspectos que también la conforman. Por eso tomé en cuenta la definición de la Enciclopedia de Relaciones Internacionales del doctor para definir cultura, porque siento que es un concepto o una definición que engloba todos estos factores que muchas veces se dejan de lado en otras. Por ejemplo, que aparte del arte es conocimiento, costumbres, creencias y tiene la característica de que los grupos lo utilizan en forma de expresión de lo que piensan, de lo que obran y de lo que sienten. Además, jerarquiza valores. Entonces, también tomé en consideración otra definición de cultura que al inicio dice en eh, en la definición de cultura casi similar a la del doctor, pero en esta agrega otro aspecto que es que su acceso, goce y disfruto son derechos adquiridos por la lucha o, sí, la lucha de diferentes puntos de la historia de la humanidad. Entonces, estos derechos llevan a la formación de normas y de leyes que puedan regular su cumplimiento y pues aquí ya se incorpora un poco más el aspecto estatal de que desde el Estado se crean y se procuran estos derechos para que todos los ciudadanos tengan acceso a esto. La cultura desde las relaciones internacionales es un tema central en nuestra disciplina, sin embargo muchas veces no se toma en cuenta
Y el doctor Samuel Sosa Fuentes, pues también habla un poco sobre la cultura en nuestra disciplina y habla que la diversidad cultural es una categoría de análisis fundamental para entender el orden mundial actual. La identidad cultural, definir también identidad cultural fue un poco complicado porque la identidad pues, son las características que definen a una persona o a un grupo, pero no se puede separar el concepto de identidad de la cultura. Son conceptos que están relacionados porque pues, la identidad de un sujeto o de una comunidad siempre deriva de su cultura. Entonces, pues son estas características dadas de su cultura y que también reflejan un sentimiento de permanencia en una comunidad. Sobre esta cultura, identidad cultural, pues sí hay muchos fenómenos culturales que se toman en cuenta para caracterizarla y pues más que nada en las relaciones internacionales desde la cultura se deben revisar, replantear conceptos como economía, política, territorio, frontera, nación, hasta colonialismo cultural. Entonces, pues esta parte de cómo ha influido la cultura en nuestra disciplina también la observa otra autora que es Paz Márquez Padilla del CISAR, pero ella desde una perspectiva de Estados Unidos. Ella plantea que autores como Francis Fukuyama, que hablan acerca de el fin de la historia y todo esto, más que nada son de los primeros autores que pueden o que se encuentran sobre hablando de cultura en las relaciones internacionales. Porque Fukuyama plantea que hay un consenso social sobre la aplicación o sobre de los estados para unirse o estar de acuerdo con la democracia liberal de Estados Unidos y que como existe este consenso que él nota, entonces se está hablando de un acercamiento cultural hacia Estados Unidos. Esto no es totalmente cierto, porque hay otra visión desde Huntington que habla de este pesimismo hacia esta multiculturalidad, porque él habla que no debería de imponerse un solo modelo sobre todos los estados, porque esto provoca un choque de civilizaciones, esto provoca conflictos étnicos en diferentes regiones y finalmente esta multiculturalidad termina también inmersa en Estados Unidos. Estados Unidos termina influenciándose también de otras culturas, así como otras culturas de Estados Unidos. Entonces, pues en los aspectos culturales es como lo más relevante sobre nuestra disciplina. Después, la cooperación, eh, pues habrá que entenderla primero como una habilidad social, que es el acto o proceso de trabajar en conjunto para alcanzar un propósito común. Entonces, muchas veces cuando pensamos en la cooperación, como se nos ha dicho en la carrera, creemos que eh, todos los acuerdos, organizaciones o estas formas de integración tienen como eje central la cooperación, aunque a veces no es así, porque pues la cooperación es más o menos entre iguales y se trata de estar consciente y con la voluntad de ayudar al otro y que el otro igual ayude. Entonces,
Si no existe la cooperación, aún así puede haber organizaciones y puede haber acuerdos, pero muchas veces estos no tienen resultados positivos como se esperarían. La cooperación también es un proceso de reconstrucción de intereses. Esto significa que hay normas sociales compartidas, que no es una estructura preexistente de la sociedad. Y en este marco de la cooperación hay muchos intentos desde estados subdesarrollados hacia la integración, derivados, menciona Joseph Nye, desde el siglo pasado en el contexto de la descolonización de estados africanos, en el contexto de esta competitividad que marca el neoliberalismo, igual en el contexto de que las asimetrías entre los países subdesarrollados y desarrollados son tan grandes que es necesario encontrar otras formas en el que los estados puedan hacerle frente a este mercado y también en política, en estos aspectos que muchas veces desde su individualidad no lo logran. Entonces, la integración regional puede resultar como muy eficiente como estrategia a hacerle frente a los problemas de la sociedad internacional, como la pobreza, la desigualdad y entre muchos otros que atañen a nuestra carrera. Entonces, también se habla como de hasta dónde o cuáles son las etapas de esta integración, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, a Andrés Malamud, que habla sobre estas etapas de la integración y pues que más que nada es una maniobra de protección de los estados para garantizar sus intereses y sus objetivos. Pero pues siempre se procura hacer en conjunto con otros y que pues los beneficios sean los más justos posibles en algunas ocasiones. La cultura como una herramienta de cooperación e integración es importante porque pues es un elemento de cohesión social, eh, permite que justo esta cooperación y la integración sean posibles porque hay fenómenos y características que comparten y que enfrentan, tienen objetivos comunes y muchas veces la cultura ayuda a que estos estados o naciones o comunidades que tienen características en común logren enfrentar estos retos en manera conjunta. Entonces, pues los bienes, servicios y actividades culturales acompañadas de planes y promotores culturales han funcionado para que los ciudadanos tomen conciencia y acción sobre diferentes temáticas, por lo que la cultura resulta ser una gran herramienta para la reconstrucción del tejido social y el desarrollo humano. Ya adentrándome al tema principal de mi tesis, que es la industria cultural, aquí hay dos autores, Adorno y Horkheimer, que hablan acerca de la industria cultural como una herramienta que utilizan los países poderosos o empresas poderosas para implementar un discurso de poder sobre los consumidores y esta forma de ver la industria cultural es un poco pesimista igual porque hace ver que los consumidores no son críticos y no pueden
diferenciar o no pueden darse cuenta de que a lo mejor estos productos o bienes, servicios culturales están siendo utilizados como una herramienta para difundir o hacer de ellos parte de una servidumbre hacia estas empresas con poder. Entonces, yo considero que la industria cultural puede utilizarse de manera positiva, no solo para reproducir estos discursos de poder, sino también para que desde los artistas, las empresas y los agentes que conforman esta industria puedan reproducir un discurso diferente, uno donde puedan promover ellos su propia cultura, sobre todo enfocándonos en África, donde tenemos muchos prejuicios sobre sus sociedades. A veces no se pone el interés en saber cómo ellos están viviendo, y no solo desde el exterior, sino a veces también desde el interior de África. Muchas personas no conocen su propia cultura, y lo mismo pasa a veces en México, que como no conocemos nuestra cultura, pues no podemos reconocer los aspectos positivos y negativos de esta, y no podemos implementarla para hacer planes en nuestra política exterior que la incluyan y que, pues más que nada, se resalte como un aspecto positivo. Entonces, la industria cultural es una industria que muchas veces no es reconocida desde el Estado como útil para el desarrollo, para la cohesión social. Entonces, se preguntaba a Carmen Páez, que es subdirectora general de promoción de industrias culturales del Ministerio Cultural en España, porque aunque la industria cultural tiene una gran contribución en la economía de algunos países, y que a nivel mundial equivale al 3.1% del PIB, porque del Producto Interno Bruto, porque no lograba ser un objetivo o ser una prioridad para el gobierno. Y ella contestaba que muchas veces esto es una cuestión que depende de la propia visión que tiene el gobierno sobre la cultura y sobre cómo puede utilizarse. Entonces, que muchas veces algunos gobiernos no vean a la cultura como una herramienta positiva, pues sí va más desde el reconocimiento que tiene la cultura a nivel internacional y en los propios países, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos a Francia, que es gran promotor de la cultura, de su cultura, y que tiene secretarías de gobierno que se dedican a la cultura, y que tiene secretarías o una política cultural exterior, y pues es de los países que más aprovechan a la cultura para el beneficio de su país. Entonces, de igual modo, la industria cultural va más allá de la producción, sino también se trata de la distribución, la reproducción de los bienes culturales, y para esto la digitalización de los bienes y servicios culturales ha sido una gran herramienta en la cuestión de la industria musical, porque para otras industrias pues ha sido perjudicial, por ejemplo la televisión, el cine, el radio, que quedan obsoletas en una cuestión tradicional, porque ya se han digitalizado sus productos culturales. Entonces ahora para acceder a ellos se tienen otras plataformas pues sí, sobre todo plataformas. Y en la industria musical, aprovechar la digitalización de los bienes y de los servicios ha sido beneficiosa para ella, y es por eso que actualmente tenemos
un mayor acercamiento, por ejemplo, a los ritmos africanos, que a lo mejor con bienes tradicionales pues sería un poco más complicado. No imposible, pero sí por la distancia geográfica, pues sí sería más complicado, a lo mejor que la inmediatez que ahora tenemos con la digitalización. Entonces, pues la industria musical de los ritmos africanos eh, es un tema, es una cuestión relevante, justo por lo que les platicaba de la oralitura. La tradición oral en África y sobre todo en el África negra subsahariana, que tiene culturas tradicionales eh, muy antiguas, influenciadas muchas veces también de la cultura egipcia y de otras culturas que se desarrollaron en este territorio, eh, tienen una relevancia en lo que hoy se muestra de su continente. Entonces, la música va a ayudar o en un momento ayudó, por ejemplo, a Fela Kuti, que es como el que inicia con el ritmo africano, a implementar aspectos o características de géneros musicales occidentales. Él, por ejemplo, se ayudó del jazz, del blues, de otros géneros y ritmos de Occidente para implementar él un discurso panafricanista, decolonial, donde se enalteciera a su cultura y pues se ayudó de elementos como el idioma, los instrumentos tradicionales, eh, de ciertos ritmos que eran característicos de su cultura para implementarlos en la música y de este modo pues sirviera como promoción de sus identidades culturales, pero también eh, como una forma de ir en contra del discurso de poder. Eh, También entender como qué es música, pues sí es algo complicado porque pues no solamente se trata de sonidos, sino también tiene una carga histórica, una carga económica, cultural, eh, tiene silencios, tiene eh, sonidos que no son hechos o no son producidos por instrumentos. Entonces, todo esto también para los etnomusicólogos es muy interesante para ellos de analizar, porque también dependiendo del contexto de el que se esté refiriendo, pues va a ir cambiando el propósito de la música. Y cómo la música y la industria cultural van a ayudar a un país a desarrollarse, a llevar a cabo unos ciertos planes para enfrentar ciertos problemas, pues a través de la construcción de una imagen positiva. Eh, Muchas veces sobre la diplomacia cultural se habla que es una forma de controlar a otros estados o de influir sobre ellos, pero también puede ser una buena herramienta para construir una imagen positiva o eh, construir una imagen sobre países que a lo mejor no se conocen internacionalmente. Entonces, pues la construcción de una imagen positiva puede llevar a una eh, estrategia de diplomacia o de política exterior en donde se vean favorecidos o se vean reconocidos como un, un estado o en este caso hablando de África Occidental, pues como un bloque o una región que puede
puede considerarse para tomar decisiones, tomar decisiones en cuestiones políticas, económicas, sociales, y también puede utilizarse como una herramienta para llegar a la paz o al mantenimiento de esta y al desarrollo. En mis conclusiones, hablo en general sobre las dificultades o sobre, sí, las dificultades que encontré yo al estudiar este tema desde la cultura, que muchas veces nuestras fuentes vienen desde Occidente, y aunque se intente buscar fuentes que vengan de otras latitudes, muchas veces estas tampoco están conscientes de cómo se pueden utilizar estas herramientas, y entonces no hay eh, muchas fuentes que ayuden a comprender cómo se vive el contexto allá. Y también, pues, no encontrarlas, pues, significa que a lo mejor tampoco ellos están pensando mucho sobre este tema, porque a lo mejor tienen otras prioridades o porque sus gobiernos no creen que el factor cultural sea relevante. En África Occidental principalmente, hace unos años, pues no se consideraba la cultura como un elemento necesario para el desarrollo o para la promoción de identidades, pero con la relevancia que ha tenido este fenómeno a nivel global, los gobiernos han considerado cómo implementar como una estrategia o como una imagen positiva la influencia o el impacto que han tenido los ritmos africanos a nivel internacional, justo para, pues, crear estos lazos internacionales en materia de distribución de sus productos y servicios culturales, y también en cómo crear políticas culturales que reconozcan a sus culturas tradicionales y que puedan trabajar en conjunto con otros estados en la protección y promoción de estas culturas. Y también nuestra disciplina suele verse sesgada porque, pues, la mayoría de los autores son eurocéntricos, se fijan en cómo desde Europa afecta a los demás, y muchas veces creen que algunos fenómenos se reproducen de igual manera en las otras latitudes, cuando pues no es así. Entonces, igual ha sido de los problemas que he encontrado para eh, esta investigación, pero más que problemas, pues sí es como una clara visión de cómo ven ellos a la cultura y cómo desde África pues también ven a la cultura o cómo no la ven. Entonces, más que nada porque alejan epistemológicamente otras realidades. Aunque África esté muy cerca de Europa, pues la ignoran totalmente. Y entonces África parece como algo desconocido, lejano, y también a través de autores que tienen una visión desde Occidente, muchas veces se reproduce un discurso diferente de África, donde África no tiene estas otras culturas, sino que la colonización ayudó ayudó a establecer estos estados, o que en esta región pues no había población y entonces no tiene nada. Y pues desde el interior, cuando las comunidades o grupos reconocen sus orígenes, eh, se hace uso de esta música para, bueno, en el caso de la música, para promover estas identidades que muchas veces se desconocen. Igual hablo en plural de identidades porque en África pues no encontramos una sola, ¿no? Muchas veces hablamos de África como una unidad,
y se piensa que toda África es igual, y entonces desde reconocer que hay de diferentes identidades, podemos tener otra visión del continente. Y para terminar, pues la industria musical y cultural está atravesada o se atraviesa en decisiones políticas, económicas, sociales y culturales. Y este estudio influye en la sociedad internacional. Eh, la construcción de una imagen positiva puede ser muy influyente en si estamos a favor o en contra del discurso occidental. Y pues creo que ya no hay tiempo. Entonces, no sé si quedó claro esta última parte, pero igual si no, si hay dudas, pues ya. Bueno, ha sido muy interesante ver cómo la música, más allá de lo cultural, nos puede mostrar cómo las expresiones artísticas también son capaces de influir tanto en la cooperación como en la construcción de identidades y en la proyección internacional de los estados. Por lo que con esto agradecemos a la pasante Mayrín Montes Vázquez por su análisis y aportaciones. Ahora abriremos el espacio para preguntas y comentarios. Iniciaremos con las intervenciones del público presente y después leeremos las preguntas enviadas a través de la transmisión en vivo. Bueno, primero muchísimas gracias por tu presentación. Es un tema muy maravilloso. Creo que en la academia normalmente hay mucho eurocentrismo, entonces abrir la investigación a otros lugares menos enunciados está súper bien. Y mi pregunta sería, ¿cómo podrías tú proponer que se evite una hegemonía dentro de los mismos ritmos africanos? Porque mencionaste que escoges 3 países, entonces justo cómo evitar la hegemonía de un solo ritmo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la teoría que estoy utilizando principalmente para la tesis es el constructivismo. Parece ser de todas las teorías que maneja la disciplina la más útil para entender este proceso, porque también desde el realismo, pues muchas veces no existe esta cooperación. O sea, para la visión realista no es posible que los estados puedan cooperar. Para el liberalismo, pues los estados cooperan, pero principalmente por ventajas o beneficios económicos. Y desde el marxismo, pues muchas veces también esta cooperación sí es posible, pero ve que los países desarrollados o países eh, con mayor influencia se ven más beneficiados que en lugar de crear como un beneficio en conjunto. Entonces, desde el constructivismo está más abierto a la cooperación desde la cultura y ofrece como un análisis diferente de este fenómeno. Y los ritmos africanos actualmente son diferentes de los de Fela Kuti, porque sí tienen estas o rescatan aspectos de sus culturas tradicionales, pero también, pues finalmente, como todos estamos inmersos en el capitalismo, también pues se deja de lado esta como lucha que tenía Fela Kuti hacia el panafricanismo y la negritud. Y los ritmos africanos actuales sí tienen una influencia, por ejemplo, del hip hop, de pues géneros musicales que en la actualidad se escuchan más, sobre todo porque en África pues sabemos que la mayoría de la población es joven, entonces pues sí, entre jóvenes pues son los géneros más resaltantes y pues usan estas
herramientas para, o usan el género para promover su identidad, pero es cierto que en África no podemos como reconocer a un solo estado como el estado líder, ¿no? Como en otras regiones. Entonces, en África Occidental principalmente, quienes tienen mayor desarrollo económico y mayor población terminan siendo Nigeria, Senegal y Ghana. Entonces, por aspectos, por ejemplo, Fela Kuti es de Nigeria, entonces muchas veces se le atribuye a Nigeria la creación del género. Entonces, por eso se refieren como a Nigeria cuando se habla de ritmos africanos, pero Senegal, que bueno, también hay muchas diferencias al interior de África Occidental, ¿no? Tenemos una parte que rescata las culturas tradicionales, tenemos una parte que rescata su tradición desde el Islam, por ejemplo, Senegal, que pues tienen una eh, influencia árabe, pues sí, también Senegal se ha vuelto como promotor de los ritmos africanos, pero pues desde esta visión más árabe, de pues usar lenguas árabes o su vestimenta y todo esto, ¿no? Y es un poco diferente a lo mejor lo que se puede observar de los ritmos africanos de Nigeria o de Ghana, que sí van mucho más a las culturas tradicionales negras. Sí, el Ubuntu, el ser siendo, es más allá de la filosofía, sí lo aplican en, en su vida. Por ejemplo, en Sudáfrica yo noté que hay empresas musicales, por ejemplo Sony, que pues sí vienen con esta eh, idea más occidental y entonces pues occidentalizan a sus artistas, aunque por decir que vienen de Sudáfrica y ser negros eh, se dice que representan a su continente, pues ya en su contenido es diferente. Y por ejemplo, en Nigeria, en Ghana y en Senegal hay muchos jóvenes que se unieron en esta búsqueda y promoción de sus identidades y crean sus propias agencias o sus propios, eh, sí, sus propias agencias musicales donde representan a artistas y tienen esta visión desde su cultura y cómo aplicarla a su música. Y también, pues, estoy cursando un diplomado en estudios sobre África y justo la sesión anterior se habló sobre Ubuntu y el profesor que hablaba sobre eso pues era africano y decía que muchas veces también esta conexión con el pasado pues ya no está tan presente en las comunidades actuales porque pues están estas ideas desde el capitalismo, el neoliberalismo, de el individuo, de la competencia. Entonces, también hay muchos ejemplos desde África de que pues el Ubuntu ya a veces no existe. Hay que tener en cuenta todos los pueblos y todas las comunidades del mundo tienen como parte de su cultura de la música. Hay una variedad muy grande. Pero ¿qué tanto ha crecido la industria nacional para ser autónoma, para que ellos mismos difundan
ritmos, cuando realmente lo que pasa es que hay un monopolio aquí de las ex metrópolis, que son las que difunden la música de aquellos grupos que ellos les llamaron la atención o les pareció que podían dejarles algo de ganancia. Entonces, habría que ver, esto pasa a nivel mundial también, no solo de las marcas, de los discos, de las que utilizan para la difusión. Rara vez es un país en desarrollo, subdesarrollado el que tiene su de difusión y tiene que recurrir a los mercados de los países ricos, casos que son las ex metrópolis. Por eso hablo yo del neocolonialismo, de que todos nuestros países y es algo que nos cuesta mucho trabajo vencer. Pues aquí sería importante ver esa autonomía para la industria propia de los africanos, para captar esos valores musicales propios y difundirlos. Si existe realmente eso de PIB, puede ser, para no tener que recurrir a las firmas francesas, estadounidenses o alemanas. Ellos van a escoger solo aquello que les convenga más porque les va a dejar más puntos. Ellos son los que deciden incluso qué tan buena es esa música. Entonces, hay un sesgo como un sesgo totalmente de la valoración de la música, porque la hacen más bien en función del mercantilismo y el dominio de las ex metrópolis sobre los países. He sabido de grupos que han luchado yendo hasta la capital, ir a las empresas, graves. Si de por sí es difícil cualquier cuestión cultural que se difunda en el propio país, ahora para que trascienda en la región y esta región norte, del oeste, del oeste, he sabido de historias de gente que han luchado mucho y escucha uno de repente a otros grupos. No, a vos cuando hubo una visita de un famoso y una ceremonia. Pero hasta ahí quedó. No se le encuentra un beneficio. Metrópoli, ex metrópoli, no va a. Es un poco todo valor, pero lo que yo digo aquí de nuestros seminarios, ¿qué tanto trasciende? ¿Qué tanto logramos llegar a un público al que queremos manifestar una vida de estudio? Pero bueno, cómo trascendió o no trascendió, a dónde llegó, qué influencia tuvo, qué caso le hicieron, o no, o qué aportó al mundo. Hace mucho de una tesis, las influencias musicales en los estudiantes. Me llamaba la atención el título que un muchacho que era ayudante era profesor. Descubrió hacer muy interesante, claro. ¿Cómo? Los temas son raros, esos temas son yo hacer esto, son magníficos. Muchas gracias.
Muchas gracias por los comentarios y antes de concluir, hacemos la entrega a la pasante Mayrin Montes Vázquez de una constancia de participación y un paquete de libros del Seminario de Relaciones Internacionales como muestra de nuestro reconocimiento por su valiosa contribución a esta sesión. Gracias. Y con esto cerramos nuestro encuentro de hoy. Gracias a la pasante Mayrin Montes Vázquez por compartir su conocimiento y a todas y todos ustedes por su participación activa, tanto en la sala como en la transmisión en vivo. Les recordamos que pueden seguir las actividades del Seminario de Relaciones Internacionales a través de sus canales oficiales. Nos vemos en la próxima sesión y que tengan un excelente día.